Es hora de hablar un poquito sobre el Día del Trabajador del Control. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Hugo Quintana. Él es abogado y es secretario general de la seccional Control de Nación de APOC, la Asociación del Personal de Organismos de Control. Hola Hugo, Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Muy bien, gracias por atendernos. Contanos un poco desde lo gremial, ¿por qué es importante tener un día que reconozca a su trabajador, al trabajador en la rama que hace? Nosotros, dentro de nuestra organización, tenemos atención médica en varios lados. Siempre teníamos un problema. El 21 de septiembre es el Día de la Sanidad. Entonces, los que trabajaban directamente con la salud no trabajaban y el resto trabajaba. Pero más allá de eso que es folclórico, creo que conmemorar la actividad que uno hace es importante. Y más cuando hay un trabajo tan importante como es el trabajo de control en un país desde varios puntos de vista descontrolado. Sí. Nosotros peleamos toda la vida para ser socialmente más útil cada día y tenemos algunos inconvenientes serios como la política, la cooptación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, en ese orden de cosas, Hugo, y me meto en esto, es la gente, digamos, hoy hablábamos del tema de la corrupción, etcétera, etcétera, y hay como una autopercepción de que los argentinos no respetamos mucho las normas, por ende es como que nos desviamos de esto. ¿Qué es lo que se puede ir haciendo desde los organismos de control para ir mejorando los rankings de transparencia? Es decir, no solo para mejorar el ranking, sino para beneficiar a la población en general. ¿Qué se te ocurre que se podría ir haciendo? A ver, si yo pongo en un cine a todos los que gestionan la República Argentina, municipios, provincias, nación, instituciones, etc. Y divido con una línea al medio, los de la derecha van a decir que no quieren el control porque el control obstaculiza. Cosa que es cierto. Sí, si vos vas a entrar a un barrio privado y te revisan y te que hacer una cola, obstaculiza, pero es una de las condiciones. Eso es el control para el 50%. Y el otro, no sé si será el 50, el 60 o el 30, quieren libertad para hacer travesuras, que son las travesuras que terminan en hechos de corrupción, y en un país donde escasea los bienes para los que menos tienen, la corrupción es peor que en otros lados. Terminar con la corrupción es solamente una decisión política. A mí me dan un lápiz, un papel, y me dicen, che, escribí algo para terminar con la corrupción. Es muy fácil, es muy fácil. En los países del primer mundo, en algunos países del primer mundo, no en todos, existe mucho menos corrupción. ¿Por qué? Porque no se puede afanar. No es que sean naturalmente o su ADN sea de gente más buena o más honesta que nosotros. No se puede meter la mano en la lata. Acá hacer eso es muy simple. Lo que pasa es que hay que ver cuáles son los compromisos de la gente que llega a instancias de gestión de las cosas que yo dije, nación, provincia, municipios, instituciones, y qué es lo que tienen que pagar. Creo que la Argentina necesita rápidamente una recomposición del sistema político, pero rápidamente. Nadie habla de esto porque por ahí implicaría hasta una reforma constitucional. Pero el sistema político hace agua por todos lados. Todos los partidos, desde el 83 para ahora, gobernamos todos los partidos políticos, y la verdad que los índices son cada vez peor en todos los temas sociales y económicos. O sea, el cambio político es una de las consideraciones que debemos tomar en serio para los tiempos que vienen. Ahora, también comentábamos, que siempre la corrupción es un tema que está en las encuestas y la gente se preocupa, pero después lo que no vemos es como una política ciudadana en favor de mejorar instituciones que tengan que ver con, evitar hechos de corrupción. ¿Qué es lo que se puede hacer para generar una nueva cultura? ¿Qué se podría ir haciendo? Eso que vos decís, Fede, es exactamente así. La presión pública, si existiese ante los affairs famosos, ante un montón de circunstancias que no son del caso hablar, si la presión pública tuviese otra manera de comportarse, seguramente iría cambiando las cosas. Pero pasa por la reforma política. A ver, la SIGEN y la GN, según la Ley de Administración Financiera, tienen que trabajar juntos, etc. Hace 30 años
todos se sentaron en la mesa que estoy mirando en mi oficina a charlar conmigo, nunca pudimos lograr que trabajasen juntos. Y esto sería muy importante. Pero bueno, lo que decía la niña que hizo la presentación, nosotros con las leyes somos bastante laxos. No hay Tal una cual. mínima importancia. Tal cual. Y después lo otro también que uno va viendo es la distancia que hay entre un informe de auditoría y el momento en que ocurrió la cosa, ¿no? Bueno, ni hablar de la necesidad del control concomitante. Hoy, con un sistema que no es tan caro que lo podríamos tener perfectamente la Auditoría General de la Nación, se acaban las muestras y el trabajo de campo. ¿Por qué? Vos con una terminal podés ver todo lo que gasta, lo que consume y cómo ejecuta el presupuesto el organismo que te estás refiriendo. O sea, esto es fácil. O sea, ¿por qué digo que es fácil? Se compra un yogur y sale registrado. Claro. También yo lo haría diferente, diría, bueno, los grandes gastos en tal y tal, que lo quiero ver todo. O sea, es adecuarse a los tiempos y a las nuevas técnicas para poder controlar el centro. Hoy vos marcas un cortocircuito, marcaban con Federico, que es esto del control posterior, digamos, que no sea concomitante, que ahí te trae como un conflicto. Y después también está que sale el informe, y fue muy emblemático el caso de la Auditoría General de la Nación y TVA, que posteriormente esas advertencias terminaron en una tragedia que fue la de Once, y ahí me parece que hay otro cortocircuito, digo, que hay un organismo de control que controla, que elabora recomendaciones, que marcan fallas y que queda ahí. A ver, el control posterior es una autopsia. Que te tiran el muerto y decirle abrilo y fíjate de qué murió. El control anterior, con las circunstancias particulares de nuestra moral pública, podría ser peajes. Yo creo en el control concomitante sin muestras y 100%, después fijaremos cuáles son los parámetros que más nos interesan, pero esto se puede hacer fácilmente. Solo requiere de decisión política, nada más. Y detrás de eso, yo te hablo de la reforma política, porque no tendrían que llegar de cualquier manera quienes acceden al poder de... Ahora, en ese orden de cosas, digo, ¿estamos más cerca de esa toma de decisión política o más lejos? Yo creo, me voy a tapar la cara para decir, estamos igual. Está bien. Estamos igual. Ni más peor ni más mejor. Seguimos siempre con el agua pasándonos el cogote para... Hugo, te agradecemos muchísimo la comunicación y seguimos en contacto para otros programas. Y un saludo a todas las trabajadoras y trabajadores de los organismos de control en su día, digamos, ¿no? Sí, que lo vamos a festejar como corresponde. Un abrazo, Fede, un abrazo, niñas, que anden bien. Muchas gracias, nos vemos. Pasaba Hugo Quintana, secretario general de la seccional control de Nación de APOC, por el dedo gordo.